Yo les voy a hablar de las lesiones musculoesqueléticas. Manifiesto no tener conflicto de intereses y los objetivos que me he planteado para esta presentación son tres. El primero es que podamos reconocer la anatomía de la lesión muscular, identificar la apariencia típica de las lesiones traumáticas en agudas, subagudas y crónicas por resonancia magnética y describir los hallazgos que reflejan con mayor precisión la gravedad de la lesión. El enfoque principal de mi plática es esto, que podamos describir la gravedad de la lesión para que el paciente pueda tener la rehabilitación o el atleta, el medicamento o lo que necesita hacer su médico tratante para que la lesión pueda evolucionar de manera favorable. Entonces, la primera división de las lesiones musculares es relacionado con el mecanismo. El mecanismo puede ser directo o indirecto. En el mecanismo directo puede ser por contusión o laceración y el mecanismo indirecto es en el que nos vamos a enfocar en esta presentación. Vamos a hablar de las roturas parciales, de las roturas complejas y recordar que los atletas son los que más se lesionan. Y las lesiones musculares, fíjense, representan el 30% de las lesiones musculoesqueléticas en general. ¿Cómo se lleva a cabo esta lesión? Bueno, es por una distensión muscular, o sea, por una lesión indirecta, en donde hay una contracción excéntrica activa, ahorita vamos a ver qué es una contracción excéntrica, y se suma un estiramiento pasivo y es ahí donde se va a lesionar este atleta. ¿Cuál es la zona que más se lesiona? La unión miotendinosa. Y el miembro inferior es el que más se afecta y de los tendones que tenemos en el cuerpo, el más afectado es el tendón de los isquiotibiales. Entonces, ¿por qué tenemos tantas lesiones musculares? Bueno, porque tenemos aproximadamente 600 músculos voluntarios. Recuerden que tenemos también un músculo esquelético que no es voluntario. ¿Me dicen cuál es? El corazón. El corazón también es músculo esquelético, pero ese no es voluntario. Estos músculos, el músculo esquelético, representa entre el 40 y el 45% del peso corporal y la función es producir y regular el movimiento controlado por el sistema nervioso central y a su vez por los nervios periféricos. ¿Cuál es la unidad básica de la patología esquelética? La miofibrilla. La miofibrilla es una estructura que está formada por proteínas complejas que cuando se juntan forman miofilamentos o fascículos a través de procesos químicos. Estos son los responsables de producir el movimiento y su tamaño varía entre 10 a 120 micras y la longitud que pueden tener es entre 1 milímetro y 30 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que más quiero que reparemos nosotros en esta presentación? Porque de esto va a depender la gravedad de la lesión. El tejido conectivo, los músculos, es una unidad propia, fíjense. Está rodeado por una capa en su totalidad que al estar arriba recibe el nombre de epimicio. El epimicio rodea cada músculo. Si tenemos 600 músculos, cada músculo está rodeado por su propio epimicio. A la vez, este epimicio se va a introducir al centro del músculo y los fascículos, cada fascículo que está compuesto por muchas fibras musculares, también a su vez están rodeadas por este tejido conectivo intramuscular que hace una red tridimensional. Y a su vez, cada fibra muscular, cada puntito está rodeado por este tejido conectivo. Tenemos que entender que este tejido, el perimicio con el epimicio se encuentran fuertemente adheridos y el endomicio es el que también forma parte de esta estructura. Vamos a verlo en esta imagen tridimensional. Quiero que ustedes se graben esta imagen. Los fascículos musculares no van envueltos como tubos, sino es una red compleja que envuelve a todas las fibras musculares. Entonces, fíjense en esta fotografía de electrónica, esta en realidad es el tejido conectivo, es el que le da la forma al músculo, es el que al estar íntegra su estructura, es el que le da la velocidad de contracción, la que está relacionada con un músculo normal. Por ultrasonido también podemos ver estas estructuras, el epimicio, que es, recuerden, fácilmente lo podemos recordar porque es el que rodea el músculo, el perimicio rodea
los fascículos, y el endomisio ese no lo podemos ver ni por ultrasonido ni por resonancia magnética, es el que rodea a cada célula muscular, pero recuerden que no son tubos como en esta imagen, no son que rodea solamente a la estructura, sino es una red que conecta a todo este tejido conectivo y lo une, más que desunirlo y que estén separados cada fibra muscular, está uniendo a todo el músculo. Entonces recuerden que cuando esta estructura endomisial se lesiona, vamos a tener las lesiones musculares. Mientras más desestructurada sea el tejido conectivo, más grave va a ser la lesión. Entonces, fíjense, esta fotografía es quitando todas las fibras musculares. Esto solamente es el tejido conectivo que hace que el músculo pueda funcionar. Entonces, tenemos tres tipos de fibras musculares. El tipo 1 son fibras de contracción lenta, repetitiva, son resistentes a la fatiga y con mayor número de mitocondrias y capilares por fibra. Esto es lo podemos reconocer fácilmente en los atletas que hacen ejercicio durante periodos largos de entrenamiento. Esos los maratonistas, que son muy delgados, si ustedes se fijan, a diferencia de los que son corredores o velocistas, en donde se necesita el segundo tipo de fibras, que es la de contracción rápida. Son adecuadas para actividad intensa, pero de corta duración. Estas se fatigan muy rápidamente y son diferentes a las fibras de contracción lenta. Las fibras de contracción rápida se dividen en dos, en la tipo A y tipo X, que está relacionado con la velocidad de la contracción de la fibra muscular. Cuando nosotros sometemos al músculo a una contracción y la fuerza que sometemos a ese músculo, su fuerza, relacionado con la carga que puede aguantar, es igual, el músculo no va a variar ni en su longitud ni en su tamaño, y a eso le vamos a decir contracción isométrica. Cuando la fuerza muscular es mayor que la carga resistiva, vamos a tener una contracción concéntrica. Fíjense el músculo cómo se acorta y aumenta su volumen en una zona, y el otro tipo de contracción es la excéntrica, en donde la carga resistiva es mucho mayor que la fuerza muscular y el músculo se va a estirar, y ahí es donde se llevan a cabo la mayor parte de las lesiones musculoesqueléticas, cuando es mayor la carga resistiva. Para que nosotros podamos también entender, debemos de reconocer por disposición cómo se clasifican las fibras musculares. Tenemos fibras musculares paralelas. ¿Paralelas a qué? Al tendón. Cuando son paralelas vamos a decir que van a ser fibras musculares acintadas, o cuando tienen una pancita en el centro, fusiforme. Y tenemos las fibras que se llaman penadas. ¿Por qué penadas? Bueno, porque parecen una pluma de ave. Y esto tiene que ver con la dirección que tienen las fibras musculares con respecto al tendón. Si se fijan en este lado, en todas estas fibras, las fibras musculares no tienen el mismo sentido que el tendón, por eso se llaman penadas. Entonces, cuando hay fibras musculares en un solo sentido, vamos a decir unipenadas. Cuando estemos con dos sentidos, bipenadas, y cuando tengan muchas direcciones diferentes, son fibras multipenadas. También tenemos otro tipo de fibras que son las convergentes, como en el músculo pectoral. Recuerden que el pectoral recibe fibras o inserciones desde la clavícula a nivel del esternón y a nivel del abdomen, entonces estas son fibras convergentes. Y también tenemos un tipo de fibras que son únicas, que son circulares, y esas están alrededor de los ojos, que es el músculo orbicular del ojo. Otra de las cosas que necesitamos recordar es el sitio de inserción y sitio de origen de los músculos. A veces confundimos eso en los reportes. El origen es el sitio en donde antes de que cuando se realiza un movimiento, el hueso no se mueve. Ese va a ser el origen, porque a todos los músculos que están alrededor van a entrar en función para que esa estructura ósea no se mueva, y la parte distal es la que va a recibir el movimiento, y a eso le voy a decir inserción. Entonces recuerden, lo que no se mueve es el origen y lo que se mueve es la inserción. Casi siempre el origen va a ser proximal al cuerpo y los sitios de inserción van a ser distales, incluso en el músculo también. Acá les pongo una imagen para que ustedes me digan qué tipo de fibras estamos viendo en esta imagen. Peniforme por lo menos, ¿no? Eso es. Este de aquí abajo, como un fusiforme, perfecto, muy bien. Este de acá,
lineales, perfecto, muy bien. En esta otra imagen que les pongo acá, fíjense, estas serán, ¿qué dirección tendrán? Aquí tenemos la escápula, entonces en este caso tenemos unipenadas, van en una sola dirección, las unipenadas, ¿qué les parece? Un fusiforme, perfecto, y el tenedor deltoides, fíjense cómo hay fibras que van en todas direcciones. Entonces, multipenada, muy bien. ¿Qué vamos a hacer cuando llega un paciente y nos dice, bueno, yo corrí, me dolió, sentí un tronido cuando iba corriendo y tengo estas imágenes? La verdad es que a veces nos aventamos a decir, bueno, tiene una lesión musculoesquelética y ya. Vamos a aprender en esta imagen, en esta presentación, cómo debemos de hacer una interpretación correcta de estas imágenes. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es el aparato como tal, la unidad del músculo, que tiene, si es un músculo, debe de tener dos inserciones, un origen y una inserción. Entonces, este músculo, recuerden, aparte de su perimicio, está recubierto por una fascia superficial y una profunda. En la parte proximal y distal vamos a encontrar al tendón o la aponeurosis y fíjense cómo los tendones se introducen al músculo y siguen y acompañan al músculo hasta una porción muy distal. Y de manera contraria, el tendón distal va a ser exactamente lo mismo, así es que el músculo está recubierto por tendón o aponeurosis en zonas muy distales. Solamente hay unas zonas en donde el tendón ya se perdió, se hace muy delgadito, se pierde el tendón y entonces tengo solamente recubierto por fascia. Y esas son, entonces, en la parte proximal, la unión miotendinosa o músculo-tendinosa o aponeurosis, y en la parte distal, la unidad facial. ¿Por qué digo unidad y no unión? Porque la unión músculo-tendinosa es fuerte, en cambio, en la unidad facial solamente hay prolongaciones pequeñas de la fascia que tocan al músculo, en realidad no es una unidad músculo-tendinosa fuerte. Todas en conjunto reciben el nombre de unidad músculo-conectiva, ¿sale? Cuando hablamos de las lesiones del aparato esquelético, vamos a decir lesiones de la unión músculo-conectiva. Y vamos a empezar entonces con estas lesiones de la unión miotendinosa. A veces en nuestros reportes solamente ponemos desgarro de la unión miotendinosa. Tenemos que especificar qué es lo que está lesionado de la unión miotendinosa. ¿Está lesionado el tendón? ¿Está lesionado la porción músculo-tendinosa o en realidad es una lesión intramuscular? Vamos a ver ejemplos de ellas. Entonces, cuando hablemos de una lesión del tendón, lo que vamos a encontrar es un gap, un agujero. ¿En dónde? En el tendón, para decir que es una lesión tendinosa. Cuando hablamos de lesiones músculo-tendinosas, es cuando en realidad el tendón está íntegro, pero las fibras musculares se han desinsertado de su origen. Y la lesión muscular es aquella que está alejada de la unión aponeurótica. Y la lesión miofacial es la que se encuentra muy distal, ya no hay tendón, y estas son las que tienen mejor pronóstico, son las más aparatosas a veces, pero son las que tienen mejor pronóstico. Vamos a ver algunas de ellas. Entonces, con respecto al vientre muscular, recuerden que vimos el vientre muscular, las vamos a dividir estas lesiones en periféricas, las que están muy en la periferia del vientre, y las que afectan a la zona central del tendón, y va a ser la misma clasificación. ¿Hay lesión del tendón? ¿Hay lesión de la unión miotendinosa? ¿O hay lesión de las fibras musculares? Entonces, las lesiones periféricas son muy comunes en los músculos unipenados, en tanto que las lesiones del tendón central afectan principalmente a los músculos bipenados y el más afectado es el recto femoral. Vamos a ver las lesiones del tendón central. Entonces, ya quedamos que una lesión tendinosa es aquella donde hay un gap. Fíjense aquí cómo el tendón, una vez que ustedes vean tendones ondulados, lo más probable es que esté roto. Y vemos aquí la discontinuidad completa de las fibras y luego volvemos a ver fibras. Esta es una lesión completa del tendón en la zona central. Acá tenemos una lesión músculo-tendinosa. Fíjense cómo las fibras musculares son las que se han desinsertado y el tendón permanece intacto. Estas son las lesiones músculo-tendinosas. Y en este sitio tenemos edema, que vemos aquí el patrón en pluma de ave, característico de las lesiones musculares, y las fibras que están pegaditas al tendón están íntegras. Entonces, todas estas lesiones son diferentes, el término y el pronóstico, así como el tratamiento, también van a ser diferentes. Vamos a verlo eso casi al final de la plática.
Las lesiones periféricas, vamos a ver ejemplos de algunos. Ya vimos que en la zona central del tendón tenemos, cuando es una lesión tendinosa, necesitamos ver que haya un gap, una desinserción completa. Recuerden, una vez que yo veo un músculo con pérdida de tensión, lo más probable es que esté completamente roto, y en este caso vemos en su porción más distal del recto femoral que está completamente desinsertado. Aquí lo corroboramos con una imagen en axial, con el músculo comparativo, en donde vemos aquí al tendón perfectamente y del otro lado solamente un agujero. Entonces, esa es una lesión completa del tendón, son las lesiones más graves. Vamos a ver las lesiones de la unión músculo-tendinosa. Ya quedamos que el tendón está normal y las que se desinsertan son las fibras. Estas se pueden acompañar de hematoma o edema miotendinoso. Y vamos a ver en esta otra imagen, fíjense aquí la configuración en plumita de ave. Eso me habla que es un músculo penado, bipenado, en este caso es bipenado, perfecto, muy bien. Acá tenemos otra imagen del glúteo menor y del tensor de la fascia lata. Fíjense qué bonito se ve el patrón muscular y el tendón intacto. Vamos a ver las lesiones musculares. En este caso, si logran identificar el edema que está en los músculos. En este caso vemos el edema con este patrón en pluma de ave, aquí en la pierna, y en esta paciente se había caído, se había fracturado el cúbito, y fíjense cómo el músculo pronador cuadrado también tiene hiperintensidad de señal sin desinserción. Entonces, recuerden, tenemos todos los músculos, todos se pueden lesionar. Yo solamente les traigo algunos ejemplos, los más aparatosos. Acá vemos otras lesiones musculares por trauma directo en el deltoides. Acá, fíjense el patrón que tiene. ¿Qué patrón es? Sigue así como las lineecitas. Ajá. Muy bien, un acintado, y en este caso edema muscular sin afectación del tendón. Entonces es una lesión puramente muscular. Las lesiones puras musculares son las que son de menor gravedad y que en 28 días prácticamente están resueltas. A veces vamos a tener lesiones que estén afectando tanto al tendón como a la unión miotendinosa o al músculo. Son lesiones complejas. Aquí es donde empieza la gravedad de las lesiones. Fíjense acá en los isquiotibiales, vemos que el tendón libre está normal del semimembranoso, pero la unión conjunta del bíceps con el semitendinoso está completamente desinsertado. Acá podemos ver parte del tendón con este aspecto ondulado. Ya sabemos que cuando veamos tendones ondulados es rotura. Acá les pongo un ejemplo de cómo debería ser la unión músculo-tendinosa normal, el semitendinoso perfecto, el bíceps acá, y cuando nosotros queremos reproducir esa anatomía acá, pues lo único que vemos es edema con colección facial, ¿verdad? Vamos a ver ahorita otros ejemplos que nos ayuden más a esto. Aquí solamente quiero recordarles que como la unión aponeurótica es hasta muy distal, lo que les mencionaba en las primeras diapositivas, que siempre la aponeurosis va acompañando al tendón hasta muy lejos. En este caso tenemos una lesión que afecta al tendón, vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí fíjense la discontinuidad del tendón y la lesión de las fibras musculares. Entonces tenemos una lesión compleja. Siempre que pongamos en el reporte tenemos que empezar con la lesión más grave. En este caso tenemos que mencionar la lesión del tendón. Muy bien. Vamos a ver ahora las lesiones de la unidad miofacial. Entonces, cuando se lesiona la fascia, generalmente son de buen pronóstico, casi siempre van acompañadas de un hematoma tardío. Va a evolucionar a un hematoma quístico, se puede hacer cicatriz fibrosa, incluso podemos tener ahí calcificaciones. Los músculos más afectados es el recto femoral y el aductor longus. ¿Por qué se forma ese hematoma? Fíjense, en esta imagen acá iba el tendón libre, la unión músculo-aponeurótica que es muy gruesa, y va acompañando al tendón hasta muy distal, y de aquí para acá solamente queda la fascia. Cuando tenemos una contusión o una lesión muscular, cuando está muy cerca de una aponeurosis gruesa, va a impedir que se haga un hematoma grande, solamente hace un hematoma laminar. Pero en la zona distal, que ofrece menos resistencia, es donde se forman los hematomas muy grandes. En este caso fue una lesión del recto femoral distal, y al estar muy distal, fíjense cómo se ha acumulado esta gran cantidad de líquido en la cabeza indirecta del recto femoral, distendiendo aquí la fascia.
Vamos a ver otro ejemplo muy aparatoso, como es este. Este paciente había jalado una cosa con mucha fuerza, sintió un tronido, le dolió bastante y se le hizo un hematoma gigante. Pero fíjense en las imágenes axiales, lo único que vemos es un pequeño hematoma muscular periférico y el resto es un hematoma subfacial. Entonces, vemos que la extensión de la lesión es gigante en este paciente de 48 años, pero en realidad lo que está afectado es muy poco. Entonces, las gravedades no a veces están relacionadas con el tamaño de la lesión. Esto se los pongo, yo la verdad es que no lo uso, pero muchos usan el estadio del hematoma, se los pongo aquí para que recuerden cuando es hiperagudo, que es hiper-hiper o iso-hiper, el crónico es hipo-hipo, el subagudo hiper-hiper. Yo la verdad no lo utilizo porque no tiene trascendencia para el pronóstico, solamente necesitamos saber si está en estadio agudo para poderlo drenar o si tiene septos en el centro, porque eso sí ya no se va a poder drenar, eso sí lo utilizo. ¿Qué pasa cuando tenemos lesiones que afectan a la fascia y entre la fascia y el músculo? Vamos a tener una lesión que se llama lesión de Morel-Lavallée. Y esta es una interrupción incluso de los vasos linfáticos entre la piel y las fascias profundas, y entonces se hace un hematoma que jamás se va a drenar porque ya no hay linfáticos. Entonces, estos hematomas que están en la piel, si no se quitan, pueden infectarse y lo que deben de saber es que nunca se va a reabsorber. A veces dice, bueno, si tengo un hematoma en donde los linfáticos están normales, se va a absorber. En este caso, nunca se va a absorber, hay que ir por la lesión Lavallée. Acá tenemos otro de Morel-Lavallée muy pequeñito. A la paciente le molestaba, esta era una paciente corredora, entonces depende también de la actividad del paciente si a esto le van a dar tratamiento o no. Acá yo les preguntaría, si vemos este tendón del bíceps aquí arrugado, les preguntaría si es una lesión central o periférica. Central, perfecto. En este caso es una desinserción. Las desinserciones son la clasificación más grave de las lesiones musculoesqueléticas. Y en este caso, ¿qué les parece? ¿Central o periférica? Periférica, está afectado aquí el bíceps en su periferia, es una lesión pequeña, la darían miotendinosa, miofacial, miofacial. Miofacial, parece que es una lesión miofacial, aquí tendríamos que ver el resto del estudio para saber. Averiguando cosas de músculo esquelético para esta presentación, descubrí que el 30 de octubre se celebra el Día Internacional del Físico-Culturismo, así es que bueno, vivan los músculos, porque tenemos trabajo los que nos dedicamos a músculo esquelético. Aquí la fascia muscular, recuerden que acompaña al músculo hasta la zona más distal. Voy a ponerles, ya se volvió a atorar. Se adelantó dos. Ajá, acá. Vamos a ver rápidamente lo de la contusión muscular. Fíjense, tenemos un objeto contundente y lo que realmente contunde al músculo no es tanto lo que contunde, sino el hueso hacia lo que se contunde. Entonces vamos a tener lesiones muy profundas, incluso con hematomas. Cuando ustedes encuentran hematomas pegados al hueso, eso fue por una contusión. Estas lesiones por lo regular tienen buen pronóstico, ya que la unidad o la estructura miotendinosa no está afectada. Esta es una lesión en el tenis leg famoso, en este paciente de 33 años, en donde vemos un despegamiento de la aponeurosis con líquido y el patrón en pluma de ave, ya sé que entonces es un músculo penado, ¿verdad? Y si no veo discontinuidad del tendón, el pronóstico va a ser muy bueno. Un dato importante, la miositis osificante, eso es en traumas cerrados graves, en donde se causa un hematoma intramuscular y que con el tiempo se puede llegar a calcificarse, y esto le vamos a conocer como miositis osificante. Esta miositis puede manifestarse como una masa inespecífica, como una osificación periférica y también con cavidades medulares. La miositis por lo regular no es dolorosa, a veces
son hallazgos incidentales, pero puede ser que el paciente refiera dolor en el sitio de la lesión y el tratamiento pues es un poco complicado porque esas osificaciones están dentro del músculo. Acá tenemos una gran contusión de los músculos glúteos mayores. ¿Qué gravedad le darían a esta lesión? Vemos que el patrón se sigue, el patrón fascicular está íntegro, solamente vemos edema de todos los músculos. Pues es una lesión leve. Acuérdense que cuando se afecta solamente el músculo es una lesión leve. Acá tenemos un paciente de 78 años que se cayó. ¿Y cuál es la lesión que están viendo acá? El subescapular está roto. Vemos otra vez, cuando veamos que el tendón ha perdido tensión, se ve ondulado, sé que es una rotura completa o desinserción completa del tendón subescapular con daño de la unión al huesito, si lo ven acá, toda la hiperintensidad de señal siguiendo el eje de las fibras. En los pacientes añosos, el subescapular muchas veces no se repara, ya si no van a tener actividad, aquí se valora la actividad física, si no hay mucha actividad física, el tendón se deja que esta lesión se repare sola, a diferencia de un paciente joven en donde tiene que repararse. Acá tenemos una lesión ¿qué músculo es este? Del supraespinoso, vemos hiperintensidad en la zona, es diferente de la degeneración tendinosa. Acá el paciente estaba haciendo ejercicio y fue que se lastimó, sintió mucha molestia y cada que hacía la ABD del brazo le molestaba. Vemos que hay afectación de la unión miotendinosa, pero si se fijan, el tendón está íntegro, entonces la gravedad de esta lesión es menor que cuando el tendón está desinsertado. Esto quiero que lo tomen en cuenta, el proceso de reparación de la lesión muscular. La lesión muscular tiene estadios. Empieza con la fase aguda, que dura de 0 a 48 horas, la fase de regeneración, que va de 24 a 48 horas hasta 14 días, y la fase de fibrogénesis, que va de 14 a 28 días. La fase de inflamación, degeneración, regeneración van en cascada. No se salta de una a la otra. Algo que aprendí y que es muy importante es que el proceso de inflamación debe de seguir su curso natural, que son las primeras 72 horas. Si el paciente recibe AINES en ese tiempo, vamos a retrasar muchísimo la fase de regeneración de ese músculo. Entonces, como dato para ustedes, si se esguinzan, se lastiman, no tomen antiinflamatorios antes de las 72 horas, porque entonces el proceso de regeneración del músculo va a ser mucho mayor. La otra es que si el paciente no se trata o no lo ponen en ejercicio antes de las 3 semanas, esa lesión músculo-tendinosa no está reparada y va a cicatrizar mal. Acá lo que se espera es que en el transcurso de 28 días el músculo se regenere completamente con estas fases, siguiendo de la inflamación, degeneración, regeneración hasta la fase fibrogénica. Si no pasa eso y nos saltamos algunas de las fases, fíjense lo que puede pasar. Si este es el músculo normal, este es un músculo lesionado, pero que se regeneró de manera adecuada, en donde vemos aquí algunos estigmas de que tuvo una lesión muscular, pero si se saltan las fases o el ejercicio vuelve antes de que pasen mínimo las 3 semanas, el tejido se va a reparar con tejido fibroso. El tejido fibroso lo que va a condicionar que ese músculo no se contraiga de manera normal, que haga degeneración, que no tenga fuerza suficiente para resistir las cargas y no le va a ir bien al paciente. Entonces, recuerden estas fases para que el tratamiento sea el apropiado. Fíjense que dejé la clasificación al final porque acá toma en cuenta el tamaño de la lesión, que si es mayor del 50%, menor del 50%, qué músculos están afectados, etcétera. Esto se los dejo aquí para que ustedes la puedan consultar. Lo que ahora se prefiere es que nosotros nos basemos en la unidad músculo-tendinosa, que fue lo que le di el enfoque a esta plática, para que ustedes, en vez de dar un grado de lesión, digan el tendón está roto en la zona central o es periférico, si es de la unión músculo-tendinosa o si es un hematoma gigante pero que no tiene ninguna trascendencia. Ya en los estudios de última fecha,
se está tomando en cuenta el grado de la afectación de la unidad musculoesquelética, más que decir de qué tamaño es, porque ya vimos que hay hematomas gigantes y que en realidad no son graves, ¿verdad? Recordar que las lesiones tendinosas es el que tiene el peor pronóstico, y las lesiones musculares no deben entonces de estandarizarse, esa es mi opinión. No deben de estandarizarse, sino más bien hay que enfocarse en dónde está la lesión exactamente. Recordar que entre más desestructurado esté el endomisio, el pronóstico va a ser peor para el paciente. Hay que esperar el tiempo suficiente de regeneración del músculo, y la resonancia magnética es el estándar de oro para ver las lesiones musculoesqueléticas, y ustedes como radiólogos deben de conocer las implicaciones clínicas. Si yo digo que es una lesión tendinosa, ya sé que a ese jugador, a ese paciente lo van a descansar por lo menos 4 meses, no confundirla con una lesión muscular que su reparación va a ser en un mes. Entonces tenemos que tener en cuenta las fases de la reparación del músculo para hacer diagnósticos apropiados y que todo salga bien con el atleta. Pues les agradezco mucho su atención.